El 13 de febrero, el presidente colombiano se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump. Desde la oficina oval, de la mano de Iván Duque, Trump aseguró que tiene el plan A, B, C, D, E y F en cuanto a Venezuela. Ayer, desde los jardines de la Casa Blanca, Trump sostuvo un encuentro similar con el Trump del trópico, Jair Bolsonaro. El presidente brasilero está en busca de una alianza nunca antes vista entre Brasilia y Washington y en conjunto presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Este viernes, Trump se reúne desde Mar-a-Lago, en Florida, con 5 países caribeños que hasta hace poco mantenían una estrecha relación con Maduro, pero que poco a poco han cambiado su postura. Trump pareciera estar movilizando a sus aliados como piezas de ajedrez para empujar a Venezuela hacia una democracia. Sin embargo, las acciones de cercar comercial y políticamente a Venezuela y las fuertes advertencias de la Casa Blanca se parecen un poco a las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, donde las acciones de la Casa Blanca fueron insuficientes para lograr que Estados Unidos combatiera el régimen cubano. Lo clave de este viernes será qué ofrece Estados Unidos para reducir o suplantar la ayuda que ha dado Venezuela a los países caribeños. ¿Y es Donald Trump confiable con sus políticas de aislamiento? Soy Emiliana Molina en sustitución de Gustavo Alegretti. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar las noticias que acaparan titulares a esta hora. Este viernes, desde su mansión en Mar-a-Lago, Florida, el presidente estadounidense Donald Trump recibirá a los líderes de 5 países caribeños: Jamaica, Haití, Santa Lucía, República Dominicana y Bahamas. Trump aprovechará la oportunidad para agradecerles por el apoyo en la restauración de la democracia en Venezuela. Recordemos que bajo la alianza de Petrocaribe, Venezuela ha logrado tener cierta influencia sobre estos países, ya que reciben el petróleo en condiciones ventajosas. Sin embargo, países como Bahamas, Haití y República Dominicana ya han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Esta reunión ocurre días después de la visita del presidente de Brasil a Washington y semanas después de la reunión bilateral entre Trump e Iván Duque, el presidente de Colombia. Lisa Vicide, directora del Programa de Energía e Industrias Extractivas del Diálogo Interamericano, nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema. Bienvenida. ¿Y qué busca Estados Unidos precisamente con estas reuniones y estos 5 países caribeños? Pues yo creo que está buscando el apoyo de los países caribeños que tienen, a pesar de ser países muy pequeños, tienen mucho peso en la OEA porque cada país tiene un voto y han protegido un poco Venezuela en la OEA y han obstaculado la agenda para atacar los problemas en Venezuela en la OEA. Entonces yo creo que a través de acuerdos de energía y otras cosas quieren tratar de mejorar la relación y que los países caribeños sean del lado de Estados Unidos y de la oposición en Venezuela. Lisa, y teniendo en cuenta la caída de la producción de PDVSA, ¿qué tan importante continúa siendo el petróleo de Petrocaribe para estos países? Pues en realidad, económicamente Petrocaribe ya no es tan importante. Primero porque fue un programa que empezó hace como una década dando petróleo por tasas de interés muy bajos a muy largo plazo y luego también cambiando por cosas como exportaciones de comida. Económicamente no es tan importante, primero porque el precio del petróleo no es tan alto como fue en el auge de ese programa. También porque algunos países como Jamaica han podido diversificar sus fuentes de energía y ya no dependen tanto del petróleo para la energía eléctrica, viene más de gas natural, de energías renovables, se han diversificado. Y lo otro es que muchos como Jamaica, República Dominicana han pagado sus deudas a Venezuela, entonces ya no tienen ese enlace económico tan fuerte como era antes. Sin embargo, siguen apoyando Venezuela, yo creo que por otras razones. Puede ser por como un entendimiento cultural, puede ser porque aprecian lo que Venezuela les dio antes, pero yo creo que también hay cada vez más evidencia de que hubo muchísima corrupción en Petrocaribe y que muchos líderes del Caribe recibieron fondos
por tema de corrupción, entonces tienen como un vínculo con Venezuela y Venezuela, el gobierno de Venezuela sabe lo que han hecho, entonces es mucho más difícil aliarse de Venezuela también por la corrupción. ¿Y qué tanto peso tiene este apoyo si hablamos diplomáticamente? Yo creo que empezó hace muchos años con Petrocaribe y algunos países han ido alejándose de Venezuela. Guyana, por ejemplo, fue parte de Petrocaribe y hoy día no tiene muy buenas relaciones con Venezuela y hasta hay un conflicto en el mar, pero por acceso al mar y Venezuela dice que tiene parte de la costa de Guyana desde que descubrieron el petróleo, pero es una relación que lleva muchos años. Lisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cambiamos de tema. Para evitar una deportación, Rosa Gutiérrez López está refugiada en una iglesia en el estado de Maryland desde diciembre del año pasado. Rosa huyó de la violencia en El Salvador en el 2005 y una deportación significa ser separada de sus 3 hijos, ciudadanos americanos y todos menores de 11 años de edad y uno con síndrome de Down. Tras años de presentarse personalmente ante las autoridades migratorias, le dieron una orden para autodeportarse. Esto significa que Rosa tuvo que comprar su propio pasaje de regreso a El Salvador con plata de su propio bolsillo. Hoy hablamos con ella mientras la comunidad le hacía una vigilia en su honor para ayudar a que pueda reunirse nuevamente con sus hijos. Rosa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos cómo se encuentra y cómo está de ánimos. Yo me siento bendecida de estar acá, pero me hacen falta mis hijos. Los extraño mucho. Es primera vez que yo me he separado de ellos y es muy duro. Es una madre estar separada de sus hijos, que es el tesoro de uno, que uno los ama a ellos. Rosa, y nos cuentan que no hay muy buenas noticias de parte de las autoridades. Cuéntenos cómo avanza su caso. Mi caso, el 19 de febrero, el juez vio mi caso. Fue una mala noticia para mí. Cuando el abogado me llamó y me dijo que el juez había dicho que no, los argumentos que se usaron no eran válidos. Para él no es válido que mi vida corra peligro, para él no es válido que yo tenga mis 3 hijos aquí y uno con necesidades especiales. Pero mi abogado está trabajando mucho para apelar el caso. Rosa, ¿y cuál sería el próximo paso legal para usted? ¿Y usted está dispuesta a quedarse refugiada en esta iglesia por un tiempo indeterminado? Hasta que migración apruebe mi state of removal para yo reunirme con mis hijos y estar con ellos, porque ellos me necesitan. Rosa, muchísimas gracias a usted por esta entrevista y lo mejor para usted y su familia en este caso. Avanzamos con las cifras del Departamento de Seguridad Nacional que demuestran que la agencia está mintiendo sobre la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, en enero, Trump aseguró que nunca se habían visto tantas detenciones en la frontera como se están viendo ahora entre 2018 y 2019. Una declaración errónea y que lleva a la contraria a las cifras públicas del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidenses. En el año fiscal 2000, la patrulla fronteriza registró más de 1,6 millones de detenciones en la frontera suroeste. En 2017, un poco más de 300,000 y en 2018, menos de 400,000. Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos en la Frontera, o más conocido como ACLU, nos informa sobre este tema. Astrid, usted denunció que Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, en una audiencia reciente, dio cifras erróneas y que no van de acuerdo con la realidad. Cuéntenos cómo las cifras que dio la secretaria de Seguridad Nacional son diferentes a la realidad. Muchísimas gracias por la invitación. Si bien, bueno, pues sabemos que el Departamento de Seguridad Interna está inflando los números de personas que han sido arrestadas en la frontera. Esos son 3 puntos por los cuales para nosotros esos son 3 puntos por los cuales están inflando los números. Primero, ha cambiado la población de gente que está arribando a la frontera, es diferente. El 61% de las personas que están llegando a esta frontera son familias y personas menores que están buscando asilo político. No como en años anteriores, que son personas que están intentando ingresar sin ser detectadas. Las personas que están arribando ahorita a la frontera son familias en busca de asilo político que están entregándose a la patrulla fronteriza. Bueno, segundo, esas familias podrían llegar a un puerto de entrada para solicitar asilo. No obstante, el mismo gobierno está poniéndoles trabas en los puertos de entrada para solicitar.
asilo, y como programas, por ejemplo, como Remain in Mexico, el que se queden en México para hacer su solicitud, o bien ponerlos en listas, los cuales, bueno, pues hace más difícil que las familias puedan recibir, que puedan solicitar asilo, y por ende quedarse en México, en donde, bueno, también se arriesgan a distintos retos como, bueno, pues violencia, son vulnerables a diferentes peligros en ese país también. Y bueno, pues esto los deja nada más con la opción de cruzar entre puentes. Por ende, bueno, pues terminan siendo arrestados por la patrulla fronteriza. Pero nuevamente es importante recalcar, las familias no están tratando de cruzar sin ser detectadas, ellas se están entregando a la patrulla fronteriza. Y bueno, pues tercero, los números que está manejando el Departamento de Seguridad Interna están contando a las personas que están llegando a los puertos, pero que no les están dejando pasar. Entonces ellos están inflando los números cuando aún esas personas, bueno, pues no han entrado. Y ellos están dando una estadística de aproximadamente 650,000 personas para entrar, cuando en realidad en otros años, del 2000 al 2007, hemos tenido hasta 1.6 millones de personas intentando ingresar a la frontera. O sea, no estamos ni siquiera en los números tan grandes como estábamos en otros años. Y cabe mencionar que las familias, en años anteriores, las familias no eran una estadística alta en este 1.6 millones. Entonces, bueno, pues esos son motivos por los cuales ellos están tratando de inflar los números para, bueno, pues hacer ver una crisis que no existe. Astrid Domínguez, directora del Centro de Derechos en la Frontera, muchísimas gracias por acompañarnos. El uso de plataformas digitales del presidente estadounidense Donald Trump durante el ciclo electoral en 2016 fue una de las noticias más destacadas en ese momento. Y ahora la ventaja que le lleva el Ejecutivo a los demócratas en estas plataformas como Facebook, Instagram y Google es una de las noticias menos reportadas. Si bien el enfoque ahora está en las campañas de los demócratas, la campaña de reelección del Ejecutivo ha gastado casi el doble que todos los demócratas combinados en Facebook y en anuncios también por medio de Google. Un gasto sin precedentes según lo que dicen los expertos. Para ponérselos en perspectiva, entre Facebook y Google en 2018 y 2019, Trump ha gastado $4,5 millones, mientras que Elizabeth Warren ha gastado alrededor de $595,000 y Kamala Harris ha gastado alrededor de $536,000. Con estas cifras hacemos una breve pausa y ya continuamos con más de Poder Latino. Muchas gracias por continuar con nosotros en Más de Poder Latino. Vamos a valorar la próxima reunión que tendrá esta semana, el viernes, el presidente estadounidense Donald Trump con los países del Caribe, 5 de ellos. Y para esto, y también para hablar de las elecciones presidenciales en este 2020, nos acompaña Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias y muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de abordar estas cosas. Perfecto. Comencemos. Leopoldo, entonces, ¿cómo valoramos esta próxima reunión que tiene Trump el viernes con estos 5 países del Caribe? Ya era hora de que existiese una aproximación por parte de la administración Trump hacia el Caribe. También hace falta que lo haga hacia Centroamérica, porque recuérdate que en los últimos años el desarrollo económico del Caribe, todo el andamiaje económico de las islas del Caribe construyó un nexo muy estrecho a través de Petrocaribe con el gobierno en ese momento inicial, el de Chávez y luego el de Maduro, y a través de eso se tejieron una serie de posturas políticas, y ese es un tablero que está en este momento muy desarticulado y muy desatendido. La crisis venezolana impacta sobre el Caribe. No hay todavía definiciones con respecto a cuál es la política del gobierno de los Estados Unidos frente a la región. La última iniciativa que se puso sobre la mesa en los últimos años de la administración de Obama fue una iniciativa que apuntaba precisamente hacia el tema energético, cómo facilitar la transición en estos países del Caribe de la energía petrolera hacia las fuentes renovables. Particularmente en el caso del Caribe, te imaginarás que la energía solar y la energía del viento son las dos grandes posibilidades que hay allí. Entonces, yo creo que es un diálogo necesario no solamente para
abordar el tema de la cooperación económica que se requiere con respecto a la región, sino abrir oportunidades y nuevas posibilidades en el espectro político que se traduzcan en apoyo a la democracia en general en la región y con ello facilitar una transición exitosa en Venezuela. Leopoldo, ¿y qué puede esperar Trump de esta reunión, teniendo en cuenta que solo 3 de estos 5 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado y tomando en cuenta también de que por medio de esta alianza con Petrocaribe se beneficiaban de precios del petróleo y que posiblemente esto ayudaba a influenciar o todavía ayuda a influenciar cómo votan en la OEA? Y yo creo que ese es un primer, si se quiere, consejo que uno pudiera darle a quienes van a acompañar al presidente Trump en esto, que no deben ir con arrogancia y no deben ir con las manos vacías a golpear la mesa y hablarle desde la postura del fuerte al débil. Son estados soberanos, son estados que tienen necesidades económicas. Es necesario proponer una alternativa que habilite el desarrollo de la región y que sustituya esa peligrosa dependencia que se construyó por razones de orden político con el petróleo venezolano, pero tiene que haber una propuesta. Y ojalá el presidente Trump no llegue golpeando la mesa y hablando con arrogancia, sino llegue con la humildad de... Un plan B, por ejemplo. Con un plan de trabajo para que la región sienta que cualquier paso que vaya a dar en lo político tenga como contrapartida un escenario de cooperación, de respeto y de elevar la capacidad o las capacidades que tienen todos estos países en el plano social y en el plano económico. Entonces, ¿crees que Trump de pronto no está buscando simplemente reconocimiento de esos 2 países restantes que reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado, sino también darles una alternativa de pronto a otro petróleo para que no tengan que depender de Venezuela? Inversión, fuentes, una propuesta integral. Yo creo que si se aborda esto sin una propuesta integral, podemos estar incluso alimentando este sesgo, esta desconfianza que existe muchas veces entre los países del Caribe, de Centroamérica, los países que tienen un nivel de subdesarrollo o de debilidad política, si se quiere, frente a ese gigante que es los Estados Unidos, que pareciera que les toca la puerta nada más que cuando les interesa. Y entonces habría que hacer una oferta sostenible, pienso yo, una oferta confiable, y es muy importante que además tenga, o sea, la expresión de una propuesta bipartidista. Es decir, que los mandatarios de los países centroamericanos sientan que esto no es solamente lo que propone Donald Trump, que esto es algo que se traduce en acciones que tienen viabilidad en el Congreso y programas y proyectos que pueden ser respaldados por todas las partes que hacen vida política aquí en Washington. Excelente, qué interesante. Leopoldo, hablando con Gustavo Tarre, el embajador encargado ante la OEA por parte del gobierno interino de Juan Guaidó, él me comentaba que está hablando con todos los países de este organismo para lograr recoger más apoyo. Pero cuando le pregunté precisamente sobre Centroamérica, que me lo mencionabas ahorita, le pregunté si estaba dispuesto a hablar con Nicaragua, por ejemplo, con Daniel Ortega y sus embajadores. Me dijo que no, esto lo quita de la mesa porque simplemente no hay cómo dialogar con ellos. Pero, por ejemplo, ahora El Salvador, con este nuevo presidente, vamos a ver que el cambio de este país va a votar de una manera diferente también en la OEA. ¿Esto puede tener algún tipo de apoyo importante o puede significar algo para Venezuela? Yo creo que el cambio político en El Salvador es importante para la democracia en la región. Yo creo que el tema de hablar, de dialogar, no hay que limitarlo a los intereses concretos que se tienen. Yo creo que todo diálogo que se inicia es importante, hasta con quienes sabemos que tenemos posiciones antagónicas con respecto a un asunto en particular. Es importante utilizar todos los recursos que ofrece la diplomacia y saber que a veces no es nada más el diálogo directo, sino que es también la triangulación de estrategias diplomáticas en donde lo que no se puede alcanzar en la conversación directa con un determinado país se pueda lograr por la vía de la persuasión que sobre ese mismo país ejercen países vecinos. Hay una cantidad de intereses en la región que, si se saben estudiar y manejar bien, se pueden lograr alianzas inesperadas. Y yo quisiera que
que veamos también en esto la compleja dinámica que hay en Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica está afectado por una situación de violencia, de falta de oportunidades económicas. Allí está el tema de los carteles, allí están una serie de complicaciones que hacen que estos países pues vivan su propio problema, que en sus ojos es un problema de una magnitud y de una dimensión similar al que los hermanos en Venezuela estamos viviendo y el impacto que tiene sobre Colombia la migración de venezolanos. O sea, hay una serie de problemas que para quien los sufre y los vive tienen igual entidad, tienen igual grado de preocupación y de prioridad en sus agendas políticas. Y hay que saber entender y manejar eso. Es el ejercicio de la diplomacia. Leopoldo, ¿quieres agregar algo más antes de que cambiemos de tema? No, yo creo que lo importante también en el tema centroamericano y en esto tiene algo que ver con lo del Caribe. Cuando Trump aproxime a los países de Centroamérica y el Caribe, debe entender que en Centroamérica está planteado el problema migratorio, el problema de los asilos que están siendo solicitados en la frontera de los Estados Unidos y México, que es básicamente una presión que viene desde allí, desde Centroamérica, y resulta un poco contradictorio que tanto los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, esperando que mejore la situación en su país, como estos centroamericanos que han tenido que venir a los Estados Unidos, dada la situación que se experimenta, se vive en el Triángulo Norte Centroamericano, no tengan un trato migratorio en las solicitudes de sus asilos, no tengan, por ejemplo, como se ha solicitado para los venezolanos, protección migratoria temporal. Es parte de esa crisis humanitaria que hay en Venezuela y en Centroamérica, que si la administración Trump se acercara a ese problema con una dimensión más humanitaria y menos utilitaria en lo político, creo que podría lograr mover algunas cosas en el tablero de la región. Hablando precisamente de la situación en Venezuela, Tim Kaine, el senador demócrata de Virginia, visitó recientemente la frontera entre Cúcuta y Colombia. Esta visita es importante porque Kaine es un miembro del Comité de Presupuesto y Relaciones Exteriores. ¿Cuál podría ser el alcance de esta visita y qué conocimiento se trae Kaine que pueda aportar algo en el Congreso para legislaciones o más presupuesto? Hasta ahora lo que hemos escuchado del senador Kaine, lo primero es importante porque es expresión del consenso bipartidista que hay en torno a la crisis que se vive en Venezuela, en torno al tratamiento del problema humanitario que se ha generado en la frontera de Colombia y Venezuela y el problema humanitario que hay en la propia Venezuela, dentro del país como consecuencia de esta crisis, y Kaine suma su voz a esto, lo cual, te repito, es significativo porque expresa ese consenso bipartidista y esa preocupación que todos tenemos con respecto a cómo devolverle la democracia a Venezuela para que desde la democracia se pueda emprender un camino de prosperidad económica nuevamente en un país que tiene todos los recursos para lograrlo, pero que inexplicablemente la corrupción, esta cleptocracia que se ha instalado en Venezuela, pues ha frustrado e impedido toda posibilidad de prosperidad para los venezolanos. Entonces, yo creo que sumar a Kaine aquí es muy importante. Kaine además dijo algo, tuvo conversaciones con los refugiados, con las familias. Él es un hombre que tiene una capacidad de contacto personal con la gente, no le gusta tanto esa postura del político que viene a hablar, sino tiene más ese estilo del político que viene a escuchar. Es muy carismático. Es muy carismático. Escuchando a los venezolanos trajo un diagnóstico que se tradujo en una solicitud de continuar y profundizar con la ayuda humanitaria que se está administrando en territorio de Colombia y la que ojalá se pueda llevar adentro de Venezuela para atender a la gente. Pero hay algo importante en lo que planteó Tim Kaine, que es la necesidad de trabajar y coordinar las acciones del gobierno de los Estados Unidos con la región y con Europa. Él piensa que el multilateralismo en esto es mucho más importante que la acción unilateral de los Estados Unidos. Le da mayor legitimidad, le da mayor impulso a la presión internacional que se está ejerciendo y no apostar tanto al problema de la presión por el lado militar, sino por el lado de la diplomacia y enfocar todo esto hacia el tema electoral. Venezuela necesita unas elecciones. Más temprano que tarde, el país tiene que elegir un gobierno que va a ser expresión del cambio, porque los venezolanos, te lo dicen todas las encuestas, quieren un cambio profundo con respecto a la situación que se vive. Entonces lo importante es allanar el camino con la presión internacional para que esas elecciones ocurran, porque de lo contrario estamos en una confrontación interna que difícilmente puede desembocar en soluciones efectivas para los venezolanos. Y creo que Kaine suma su voz a esto desde una perspectiva fresca,
porque viene informado del tema, pero no es un hombre que ha estado, digamos que en la primera línea del debate en estos últimos meses, sino que se agrega ahora al debate, visita el sitio, habla con la gente, se documenta bien y se suma entonces a la causa de la democracia en el Congreso con una voz que es potente en el Senado. Comisión de Finanzas, Comisión de Política Exterior y Comisión de Servicios Armados. Y Comisión de Servicios Armados es importante porque a él precisamente le preocupa los comentarios abiertos que ha hecho Trump de una intervención militar y mantener la opción Él sobre la piensa que mesa. debilitan la coalición internacional y piensa además que introduce un elemento de riesgo en la estrategia que puede dar puede llevar las cosas a un terreno complicado a lo interno de los Estados Unidos, porque recuérdate que hay un debate en los Estados Unidos muy grande que es sobre la necesaria autorización del Congreso para emprender este tipo de actuaciones. Entonces él sugiere un ejercicio un poco más responsable, comedido. La autoridad no se gana pegando gritos, la autoridad a veces se gana a través de la persuasión y a través de, más que de la amenaza, de la acción, argumentos. de la acción contundente. Entonces yo creo que esta es una buena visita, ofrece un nuevo interlocutor, yo diría, para la tramitación aquí en Washington, la conversación sobre Venezuela. Perfecto, Leopoldo, vamos a dejarlo ahí. La autoridad no se gana a gritos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Poder Latino. Muchas gracias por continuar con nosotros en Poder Latino. Vamos a continuar con más y pasamos al segmento del debate. El día de hoy nos acompaña Yali Núñez. Ella es experta en análisis político y también la directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Yali, bienvenida. Un placer. Y a mi izquierda nos acompaña Joseph Humer. Él es analista político y experto en temas de seguridad. Joseph, también bienvenido. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, iniciamos porque el día de hoy, hace 16 años, George Bush declaró la guerra en Irak y también tuvo un esfuerzo por asesinar a Saddam Hussein, un esfuerzo que fracasó. Vamos a comparar esto con Venezuela y el hecho de que Trump ha dicho que quiere mantener todas las opciones sobre la mesa sobre este tema. ¿Qué puede significar esto si lo comparamos o aprendemos algo de la guerra en Irak? Yali. Bueno, el tema de Venezuela, para empezar, es un tema que a todos nos toca como hispanos. Estamos viendo la miseria y el horror que están viviendo nuestros hermanos venezolanos a manos de Nicolás Maduro, un dictador, un hombre que continúa oprimiendo al pueblo a pesar de las marchas multitudinarias que se están dando y de que ya los Estados Unidos y muchos países han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Si nos ponemos a comparar esto, en realidad no es algo que tenga una similitud directa a lo que sucedió con Irak, porque Venezuela no ha hecho un atentado contra los Estados Unidos y en aquel momento la situación con los atentados del 9/11 se dio de una manera distinta a pesar de que todo empezó con Afganistán. Sin embargo, no creo que haya una correlación directa en ese aspecto. El presidente sí ha dicho con el tema de Venezuela que todas las opciones están sobre la mesa porque no podemos, como un país democrático, pararnos a un lado y dejar que un pueblo como el pueblo de Venezuela continúe sufriendo. Así que el apoyo ha sido por parte de sanciones económicas, por parte de ofrecer una ayuda humanitaria, pero no hay una correlación directa. Joseph, y usted que es experto en temas de seguridad, ¿qué puede significar una posible intervención en Venezuela y cuánto podría prolongarse esto? No, yo creo que es adecuada la pregunta y también estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo sobre la situación en Venezuela, con la miseria, con todo la dictadura de Maduro y todo lo que está pasando en Venezuela. Es exactamente correcto, pero tengo una diferencia de opinión en el aspecto de que hay una relación directa con Irak. O sea, el ministro de Industria y Producción, Tarek al-Aissami, su papá era el representante del partido Baas de Irak en Venezuela. O sea, hay una conexión en las redes, no solo con Irak, con Siria, que es histórico, que tiene mucho que ver con las redes que han construido para el régimen de Maduro. Y creo que hay un aspecto que tenemos que aprender de la guerra de Irak. Yo estuve en la guerra de Irak en 2003 y 2005. Y hay dos palabras, es inteligencia y desertores. Porque ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la gran lección de Irak? Es que tenemos que precisar la inteligencia. Porque si estamos equivocados en algún aspecto de la inteligencia que estamos analizando, puedes hacer decisiones equivocadas y hasta catástrofes.
Ese aspecto, en el caso de Irak, muchos de los que nos estaban entregando la inteligencia de la situación de que se encontraba ese país, las armas de destrucción masiva, las conexiones con Al-Qaeda, eran los desertores de Irak, los ex funcionarios del Partido Baas que venían a Washington propio para decir que hay una amenaza mayor en Irak, cuando al final del día se determinó que todos ellos estaban trabajando por Irán. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos desertores venezolanos, militares, llegando aquí a Washington diciendo que hay todo cosa en Venezuela, como Pollo Carvajal, por ejemplo, y tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos están entregando. Mucho puede ser cierto, pero que tenemos que verificar esa información para ser preciso con la inteligencia a no hacer otra vez una decisión equivocada. ¿Por qué? ¿Qué tipo de decisión equivocada podría provocar esto si las personas que le están dando la espalda al gobierno de Nicolás Maduro... Claro, yo calculo que hay cierta parte del régimen de Maduro que quiere una guerra con Estados Unidos, pero no quiere pelear esa guerra convencional. Ellos van a siempre pelear la forma que han peleado siempre sus conflictos, de una forma asimétrica, manipulando, usando los medios, usando desinformación. Entonces, en ese aspecto, la única manera que uno pierde una guerra simétrica es usar fuerza convencional. Entonces ellos saben eso y quieren provocar eso con Estados Unidos. En mi centro hicimos un análisis de todos los matrices de opinión que se está construyendo a nivel de intervención de Estados Unidos a Venezuela, y más que 60% de los medios que están amplificando ese mensaje vienen de medios estatales de Rusia, de Irán, de propio Venezuela, de Cuba. Entonces ellos están propagandizando este tema cuando saben que eso no es esta situación. Sin embargo, yo creo que ni siquiera Maduro quiere una guerra con Estados Unidos. Él quiere una guerra ideológica, pero sabe perfectamente que no le conviene una guerra en lo que es en materia. ¿Pero cuál es la diferencia? Una guerra ideológica es muy distinta. No. Sí es distinto, porque no es lo mismo cuando tú traes los cañones y te pones en la frontera a pelear con un país, que si le haces una guerra propagandística. Entonces hay una gran diferencia más allá de cualquier tipo de estudio independiente. Cuando hablamos de una intervención militar, como dije, el presidente Trump ha dicho perfectamente que todas las opciones están sobre la mesa, porque sabe perfectamente que lo que ha sucedido en Venezuela no es más que un cáncer que ha salido de Cuba y se ha esparcido por Latinoamérica con dictadores, no solo como Nicolás Maduro, sino anteriormente como Hugo Chávez, que estuvo en el poder por muchísimos años. Y sin embargo, todos estos países, y lo digo porque yo nací en Cuba, y siempre era esa guerra propagandística, esa guerra ideológica que le inculcan al pueblo diciendo, ¿sabes qué? Este es el enemigo, el imperio es el enemigo, pero no significa que ellos realmente quieran una guerra. Ellos quieren imponerle esa idea al pueblo para que el pueblo salga a las calles y se manifieste a favor de ellos y no a favor de una verdadera democracia. Entonces, mediante esa guerra ideológica es que mantienen engañado a un pueblo. No significa que ellos quieran una guerra directa, porque saben perfectamente que ellos no se le pueden medir a los Estados Unidos. No se puede medir a nivel convencional, eso es absolutamente correcto. Los militares venezolanos no tienen ni una factura de comparación, ni siquiera Estados Unidos, menos Colombia, menos Brasil. Pero es por eso mismo que eso no es la forma que van a pelear la guerra. Hay que definir qué es una guerra. Una guerra no es simplemente fuerza militar. Las guerras hoy en día, las guerras híbridas que se conocen, están manejadas... Sí, bueno, pero estamos hablando de una intervención militar, ¿no? Pero intervenciones militares no son un solo tipo, hay varios diferentes tipos. Hay intervenciones militares donde se usa poco fuerza militar y mucha fuerza asimétrica. Y eso es el tipo de situación que se estamos enfrentando. Más bien, casi todas las guerras hoy en día son de ese estilo, ¿no? Ucrania, Siria, Libia, todos fueron de ese estilo. Lo que yo estoy diciendo es, cuando usas mucha fuerza convencional, pierdes la parte asimétrica. No, y te entiendo perfectamente en eso. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a hablar de similitudes, lo de Ucrania fue totalmente distinto, porque fue una anexación por la fuerza por parte de los rusos. Entonces, es un poco difícil. Y hubo armas involucradas, hubo el sacar a un presidente legítimo. O sea, hay muchos otros factores que no son los factores que tiene Venezuela, y es en eso a lo que me refiero. Sí. Dale, tranquilo. La razón, adelante. Yo creo que el régimen sí quiere una guerra, no es porque ellos piensen que van a ganar con Estados Unidos militar a militar, pero no lo van a pelear así. Es porque su objetivo principal es romper la alianza que hemos construido en América Latina. Ellos saben que el Grupo Lima es frágil, que es un grupo que está en acuerdo con un solo propósito, que es que hay una transición de gobierno en Venezuela. Pero cuando empiezas a hablar de intervención militar, hasta cuando empiezas a hablar de Cuba, los países del Grupo Lima no están de acuerdo, y que ellos quieren fracturar esa alianza. Entonces, si Estados Unidos por lo menos percibe que van a hacer una acción militar, le debilita el Grupo de Lima. Entonces, ellos están jugando ese tipo de juego, y yo diría que lo están jugando bien.
Yali, ¿y hasta qué punto se puede llevar a cabo una guerra diplomática? ¿Qué tantas sanciones puede haber en contra de Venezuela para que por fin Trump logre lo que quiere y su cometido junto con los países del Grupo de Lima y los más de 50 países que apoyan a Guaidó? Bueno, hemos visto por parte de los Estados Unidos lo estamos llevando y lo continuaremos llevando hasta las últimas consecuencias, hasta que el pueblo de Venezuela pueda nuevamente obtener esa deseada democracia por la que ha estado peleando tantos y tantos años ya. Ya llevan 20 años los venezolanos peleando para arrojar y sacar a estos dictadores del poder. 20 años no son un juego. Entonces, nosotros... Esta administración ha puesto mano dura, no lo vimos con la administración anterior de Obama mientras estaba Hugo Chávez, no lo vimos durante Maduro tampoco. Esta administración ha puesto mano dura en cuanto a sanciones económicas para buscar el estrangulamiento total de lo que es el régimen de Maduro. En estos momentos PDVSA, por ejemplo, ha sufrido las consecuencias, pero PDVSA, no olvidemos, el 49% es pertenencia, por decirlo entre comillas, de los rusos. Entonces... hay sanciones diplomáticas, hay sanciones también ya ahora con el oro, que lo vimos recientemente esta semana. Nosotros los vamos a llevar y la administración lo quiere llevar hasta las últimas consecuencias, pero quiere que la transición de poder sea una transición pacífica por el bien del pueblo de Venezuela. Joseph, ¿y qué significa esta reunión que vamos a tener el viernes, el mandatario estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago con 5 países del Caribe? No, es muy importante, porque una de las cosas que creo que la administración tiene muy claro es que esto no se puede hacer solo. Hay que construir una alianza y esa alianza tiene que crecer. Y si miramos la historia, si miramos lo que pasó con cuál fue una de las movidas que hizo Hugo Chávez, que era muy efectivo para él, para no utilizar la OEA, era el Caribe. Él prácticamente compró el Caribe con PDVSA y con ese voto diplomático que tuvo en la OEA, anuló cualquier tipo de acción que querían llevar en contra de él. Ahora todavía estamos viendo eso, mucho más débil la alianza de Venezuela en la OEA y cualquier foro multilateral. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos sabe que el Caribe son países pequeños que no tienen mucha infraestructura, y si con la crisis de Venezuela que se crezca, yo creo que más allá de Colombia y Brasil y sus vecinos próximos, el Caribe va a ser muy afectado a eso. Entonces, Estados Unidos quiere ofrecer apoyo, pero también tiene que ponerse muy fuerte en la parte diplomática contra el régimen de Maduro. Yali, ¿qué significa, tú que estás con el Partido Republicano, qué significa esta reunión para el mandatario estadounidense y el hecho que ya vemos que 3 de estos 5 países sí reconocen a Juan Guaidó? ¿Qué podemos esperar o qué espera Trump de esta reunión? Totalmente, y yo pienso que lo que se puede esperar de esta reunión, y estoy de acuerdo contigo en esto, es tratar de alguna manera unificar a estos países en lo que es un mensaje con el tema de Venezuela, con los diferentes temas que también existen en el Caribe, con el tema de Cuba, con el tema de Nicaragua. Estos son problemáticas importantes de las que se va a estar hablando, de lo que se va a estar tratando, y dar a entender lo que va a ser también la plataforma de 2020, que el socialismo no funciona en el mundo, y especialmente no ha funcionado en el Caribe, no ha funcionado en Latinoamérica. Hemos visto el sufrimiento de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, muchísimos países que han experimentado esto por muchísimos años. Entonces, esa es la idea central. La idea central es que estos países se unan a los Estados Unidos, colaboren y así se puedan beneficiar de los beneficios de este país también. ¿Y qué significa que Trump se ha reunido día tras día, digamos, primero con el presidente de Colombia, Iván Duque, recientemente con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y ahora con los países del Caribe? ¿Están planeando una estrategia en conjunto? ¿O de qué se está hablando en estas reuniones? Bueno, Colombia es un país que se ha visto sumamente afectado por la crisis en Venezuela, lo hemos visto que el paso en Cúcuta ha estado crítico, que por ejemplo, el senador Rubio fue a la frontera a poder llevar ayuda y a visitar refugiados venezolanos. Estamos viendo el interés de Colombia de que esta crisis se solucione, el interés de Brasil, porque muchos venezolanos han emigrado también a Brasil. Entonces, es una crisis que no solamente está dentro de Venezuela, sino que se está esparciendo por la región. Estos países están sumamente interesados en que se solucione esta problemática tan grande que ya lleva tantos años ocurriendo, porque además la pobreza la van exportando a otros países, porque estas personas no tienen con qué, tienen que empezar de cero nuevamente en estos diferentes territorios, ya sea en Colombia, en Brasil, y lo que significa también es que el presidente se está dando cuenta que los países de Latinoamérica son importantes, que hay que tenerlos en cuenta y que la estrategia que planifiquen debe empezar con los aliados, que son los más importantes. Joseph, hablando de estas reuniones entre Trump, Colombia, Trump, Brasil, tú estuviste anoche con el presidente brasilero, el Trump de los trópicos. Sí. ¿Qué se habló en esta discusión? Mire, yo creo que para empezar,
es esforzar lo que se está diciendo. Yo creo que desde mucho tiempo, yo diría desde los 80 estamos viendo que Estados Unidos está tomando América Latina muy en serio. Estamos en los primeros 3 meses de 2019 y como bien mencionaste, ya se juntó con el presidente Duque, se va a juntar con los presidentes en el Caribe, se juntó con el presidente Bolsonaro y creo que uno de los encuentros más amistosos que había en la historia de Brasil. Se han firmado más acuerdos en esta visita de presidente Bolsonaro a Washington que con los últimos dos presidentes de Brasil en su mandato. Es un momento histórico para Brasil. Yo creo que el presidente Bolsonaro está muy encima de este reto que tiene para su país en el lado económico, en el lado de seguridad. Y lo que se habló un poco anoche es de construir esa alianza, de construir alianza de países que son pro Estados Unidos, que son pro valores, que son pro Occidente y que Brasil quiere otra vez levantar a Brasil que sea miembro de esa comunidad de una forma, no tanto con la comunidad no aliado, pero lo que el expresidente Lula y Dilma querían alinear a Brasil, esa alianza sur-sur, quieren hacer esa alianza sur-norte. Y ellos están trabajando muy encima de eso y el presidente Bolsonaro demostró su compromiso a eso. ¿Y qué me puedes decir de la pregunta que se le hizo a Bolsonaro en la rueda de prensa en la Casa Blanca, en los jardines, donde le preguntaron si se ha hablado de una intervención militar con el mandatario estadounidense y de cierta manera, eludió esa pregunta y dijo que esto era un tipo de discusión que se hacía en privado, no en público, que no iba a hablar de las estrategias? Mira, lo que yo percibí con la conversación con el presidente Bolsonaro es que no ha decidido todavía lo que va a hacer sobre Venezuela. Está midiendo varias opciones. El presidente, tanto con sus equipos, su ministro de Defensa, Justicia y su canciller, son mucho más prudentes de que algunos lo perciben. No son radicales, no van a hacer decisiones irracionales. Están consultando con sus Fuerzas Armadas, porque sus Fuerzas Armadas son los principales que van a responder a cualquier tipo de amenaza que existe. Entonces, lo que yo percibí es que no han hecho su decisión todavía y están midiendo y observando y analizando opciones. Pero Bolsonaro entonces, de cierta manera, muy sutilmente, más alineado aún con Trump, de lo que ya hemos visto, no descarta 100% una intervención militar. Mira, el propósito de ese no descartar no es para poner opción militar encima de otros, es para destabilizar la psicología del régimen. En esta época de conflicto estamos en baja intensidad y operaciones psicológicas son muy importantes. Entonces tenemos que dejar que esas operaciones psicológicas lleven a su cabo, porque eso puede debilitar el régimen. No hay nada productivo. Y para eso también es que se han usado efectivamente las sanciones, para eso es que se ha usado también el ofrecimiento de un respaldo a nivel global, porque una vez que los Estados Unidos salta al frente y toma la batuta y dice, ¿sabes qué? Nosotros reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo interino de Venezuela. Eso ideológicamente debilita al régimen de Maduro. Eso inmediatamente lo pone en una posición inferior ante el mundo completo. Es ahí cuando los países empiezan a ayudar con la ayuda humanitaria, como lo ha hecho los Estados Unidos. Es ahí cuando se ponen detrás del líder, que ha sido en este caso Estados Unidos, para poder tumbar ese régimen y legitimizar a Juan Guaidó. Vamos a quedarnos ahí con ese punto porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.